Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Desde la inauguración del High Line, muchos han hablado de él y cómo de esa manera se logró aprovechar y devolver a la ciudad una infraestructura, en este caso una infraestructura de transporte que estaba desde hace muchos años en desuso. Recordaréis el podcast del High Line, muchos han hablado sobre este nuevo parque, que se trata de unas vías de tren que cruzaban Manhattan y que ahora son un parque que disfruta la ciudad y sus visitantes. Ese parque, el High Line, como probablemente muchos ya sabréis, se encuentra en la parte oeste de Manhattan, en el West Side, ¿no? Desde la zona llamada Meatpacking, en Gansevoort Street, cruzando la parte este de Manhattan, la parte oeste, Chelsea, y llegando hasta los Hudson Yards, ¿no? Donde también hace pocos podcasts describimos cómo el metro ha llegado. Pero también existe en el lado este de Manhattan una situación parecida a la que generó el High Line, esas vías de tren, ¿no? Y es en lo que en los últimos tiempos se ha convertido una iniciativa que poco a poco va tomando cuerpo como la iniciativa llamada The Low Line, claramente en respuesta o tratando de asemejarse a este primer parque que hemos hablado. Tenemos que situarnos en el Lower East Side de Manhattan, en Delancey Street, que es donde me encuentro ahora mismo. Estoy en lo que es precisamente el desembarco en Manhattan del puente de Williamsburg, del que también os contamos su historia en un podcast hace unos meses. En aquel podcast os contaba que a pesar de que hoy este puente contase con tráfico rodado de vehículos, también de metro y bicicletas, así como una vía peatonal, en su día contó con una línea de tranvía, una línea privada de tranvía dedicada, ¿no? La cual en el lado de Manhattan contaba desde 1908 con una estación y depósito subterráneo de los coches del tranvía aquí mismo, en Delancey Street. En 1948, ese servicio privado de tranvía sobre el puente de Williamsburg se descontinuó, ya que sería la recién fundada MTA, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la que asumiría el servicio, y el metro de Nueva York sería el que comunicaría Manhattan y Brooklyn por este puente. Sin embargo, esa estación o intercambiador y depósito de los coches del tranvía permaneció intacta, no se le dio ningún otro uso, sino que se cerró y los antiguos raíles del tranvía con que contaba permanecieron y ese espacio ha estado ahí cerrado y sin uso, cerrado a las visitas desde hace más de 65 años, convirtiéndose en uno de esos espacios urbanos fantasma al estilo de esas estaciones de metro abandonadas que tanto fascinan al explorador urbano de hoy en día. Ese gran espacio vacío y sin uso se encuentra adyacente a la estación de metro de Essex Street de las líneas J, M, Z y F, que es la que yo he empleado para llegar hasta aquí, y se extiende a lo largo de 3 manzanas al este de Essex Street hasta Clinton Street, con aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados, que en el sistema que se utiliza aquí sería lo que llaman un acre, y tiene una altura libre interior de 20 pies, es decir, como unos 6,10 metros, y según los que han estado en él, aparte de las vías, pues quedan también los techos abovedados originales y también los pavimentos originales, ¿no? Que son unas especies de adoquinados interiores. Pero para hablar de toda esta iniciativa no podemos dejar de hablar de lo que es el Lower East Side de Manhattan, ¿no? Que durante todo el siglo pasado se convirtió en una de las zonas más diversas de Nueva York. Daros cuenta que estamos en un entorno entre Chinatown, Nolita, Little Italy, un poco más arriba tenemos el East Village, y es una zona pues con una
muy variada mezcla de viviendas de protección pública, antiguas viviendas de inmigrantes de principios del siglo XX, lo que aquí se llama los tenements, que es algo de lo que también habrá que hablar en el podcast, y pequeños negocios y artistas. Durante todos esos años, Delancey Street fue ampliada por el alto volumen de tráfico rodado con que cuenta, y se convirtió en una de las calles menos seguras, ¿no?, tanto para peatones como para los residentes de la zona. Y eso es algo que yo os puedo corroborar, ¿no?, cuando uno ha circulado aquí en bicicleta, ¿no? El paso en bicicleta desde Brooklyn a Manhattan por este puente de Williamsburg, pues es una travesía muy agradable, ¿no?, y cómoda, con el carril bici, pero una vez llegas ahí ya te metes en una zona menos amigable, ¿no?, para el ciclista, y el fuerte e intenso tráfico te obliga a estar muy atento. Y no fue hasta el año 2009 cuando un tipo llamado James Ramsey, un diseñador que, según vemos, trabajó anteriormente para la NASA incluso. James Ramsey tiene hoy en día aquí en esta zona un estudio de diseño llamado Estudio RAD, y le enseñaron este espacio, ¿no? Fue cuando a él se le encendieron las bombillas, ¿no? Y es que resulta que James Ramsey estaba desarrollando una tecnología encaminada a conducir la luz natural desde un punto de captación hasta espacios interiores remotos, ¿no? Esta tecnología se basa, pues básicamente, como seguramente luego podremos ver en la muestra del prototipo que voy a visitar, se basa pues en unos colectores parabólicos que captan la luz solar en un punto focal y la conducen mediante unos tubos formados por lentes espejos hasta una segunda ubicación donde, mediante lo que ellos llaman el plato o la parábola de distribución, esa luz natural es transmitida a un espacio interior. Es lo que ellos han dado en llamar el lucernario remoto o lucernario a distancia, el remote skylight. Según cuentan los desarrolladores de estas tecnologías, la luz transportada mediante este sistema de tubos, espejos, lentes, contiene las frecuencias necesarias para que las plantas puedan realizar el proceso de la fotosíntesis, mientras que los nocivos ultravioleta son filtrados. En este aspecto desconozco el rigor científico de todas estas afirmaciones, me limito a transcribirlas, y tiempo habrá para que podamos seguir indagando en esta tecnología para saber si realmente es así. La idea de los lucernarios remotos tampoco me parece nueva, ¿no? Si bien lo que yo conocía hasta ahora estaba más basado en dar luz natural dentro de un edificio vivienda para crear un espacio interior con unas condiciones de habitabilidad mínimas, ¿no? Pero quizá lo novedoso en este caso es que el fin es proporcionar luz no solo para dar una iluminación interior, ¿no?, en un habitáculo, sino que esa luz natural permita el desarrollo de las plantas y su proceso fotosintético. Además, el sistema contempla el uso de espejos que hagan la tarea de llevar la luz desde las mejores ubicaciones del entorno urbano donde se encuentre el sistema hasta esos colectores. Imaginaos una zona que esté pues muy encajonada entre edificios, y entonces donde tengamos el sistema de colectores de luz no le llega de forma natural la luz, pues mediante esos espejos sigan la trayectoria solar y vayan reflejando hacia los colectores la luz, el sistema siempre contará con una captación solar máxima, ¿no?, u óptima. Sobra mencionar en el aspecto o capítulo de la sostenibilidad que la gran ventaja es que no se requiere una fuente de alimentación adicional, ¿no?, con el consiguiente beneficio respecto al ahorro energético. Por todo esto que os estoy explicando, bueno, según
mi entendimiento, a Ramsay esta tecnología le pareció idónea para ser aplicada a este gran espacio subterráneo y convertirlo en un parque subterráneo. A todo esto se suma que el interés que un amigo de James Ramsay, el tal Dan Baruch, que ya venía explorando la posibilidad de utilizar infraestructuras subterráneas de Nueva York como espacios contenedores de arte. Bueno, el caso es que los dos confluyeron en esta idea del parque subterráneo empleando esta tecnología de lucernarios remotos y pues, mediante la colocación de colectores en la superficie de esta calle de Delancey Street y con los platos similares a antenas parabólicas, permitiría a este gran espacio subterráneo contar con vegetación natural gracias a esa luz solar, necesitando únicamente luz natural durante la noche o días nublados como hoy. Podéis pensar que realmente si se quiere conseguir o si se quisiera conseguir un espacio iluminado, ¿no?, en este espacio subterráneo, ¿por qué no directamente abrir lucernarios en la calle, en Delancey Street, y así iluminar el espacio interior? Bueno, es algo que no está sobre la mesa porque esta calle, como os decía antes, es una calle muy importante en la comunicación entre Manhattan y Brooklyn y esa cuestión es inasumible. Desde 2009, que es cuando todo esto empieza a moverse, la cronología continúa en 2011, cuando un reportaje del New York Magazine bautizado como The Low Line y también el proyecto a veces conocido Delancey Underground, pues se publica este reportaje hablando de este proyecto que busca mejorar la vida de los vecinos de la zona en la ciudad, creando más espacios verdes públicos en una zona que realmente no cuenta con demasiados de ellos, ¿no?, de estos espacios verdes, ¿no?, salvo quizá el cercano East River Park, aquí debajo de este puente de Williamsburg, y sobre todo hacerlo de una manera sostenible económicamente para la ciudad. También en 2011 lanzan en Kickstarter una campaña de crowdfunding para poner la idea en marcha y que consigue una financiación de $150,000 mediante 3.300 pequeños patrocinadores en todo el mundo, estableciendo un récord de apoyos para un proyecto de diseño urbano. En 2012, para pasar de lo que es una arriesgada idea a algo con visos de convertirse en realidad algún día, la fundación que crearon encargó a la afamada firma de consultoría estructural Arup un estudio previo técnico, así como HR&A Advisors, que es una consultoría inmobiliaria y de sostenibilidad, pues un estudio de viabilidad tanto técnica como económica y energética del proyecto. De este estudio no solo se concluyó que era técnicamente posible, sino que reportaría grandes beneficios a la ciudad y por consiguiente a la comunidad más próxima al proyecto. Lo que hoy podemos ver hoy en día y reconocer es una serie de renders, recreaciones visuales informáticas realizadas por los arquitectos que se encuentran en el equipo, ¿no? Nos muestran en ese gran espacio que cuenta con pilares, pues un juego con las reminiscencias de lo que fue el pasado, ¿no? Vestigios de los raíles del tranvía y, por supuesto, la base del proyecto, que es la vegetación natural alimentada desde el techo por esos grandes difusores de luz natural que estrella desde la superficie, ¿no? Dan una imagen en conjunción con un techo ondulante del que salen esos difusores de luz natural, ¿no? Curiosamente, hay que hacerse la imagen, sería el que de hacerse realidad sería el único parque de la ciudad
que no estaría cubierto por la nieve a lo largo de todo el año. Pero aparte de crear un nuevo espacio público, los dos promotores de la idea buscan crear un escaparate para mostrar que con la tecnología al servicio de la sostenibilidad se puede transformar las ciudades del siglo XXI, así como involucrar a la propia comunidad de jóvenes del Lower East Side en el futuro de su barrio. Continuando con esta línea temporal, también en 2012, en septiembre, en un almacén abandonado, justo sobre el espacio objeto del proyecto, realizan una maqueta a escala real del concepto que pretenden, ¿no? La exposición llamada Imagining the Low Line, que es visitada por más de 11.000 personas. En ese almacén, con todas sus ventanas tapadas, el dispositivo realmente llegaba a iluminar el espacio y, a modo simbólico, un arce japonés que se plantó a modo de demostración de capacidad de fotosíntesis en un espacio interior. La exposición y sus conclusiones fueron bastante exitosas. Y desde entonces, pues también llevan a cabo campañas educativas en colegios de la zona, buscando la involucración de los jóvenes en el diseño del nuevo espacio. Ya en 2013 son varios los políticos locales de la ciudad que muestran su apoyo al proyecto e instan al ayuntamiento a facilitar el proyecto, ¿no? No hablamos de financiarlo, sino de agilizarlo. La ciudad ya ha dicho que no lo financiará porque ya tiene prioridades como las infraestructuras o los asuntos sociales, así que deberán ser las entidades privadas interesadas quienes aporten los millones de dólares que costará llevar este proyecto a cabo. No olvidemos que esto es un modelo repetido hasta la saciedad aquí. Recordemos que decíamos en su día que el 75% de la financiación de Central Park viene de manos privadas, ¿no? En este caso se espera que empresas, comercio local vean en esto una oportunidad de desarrollo de la zona y, por qué no decirlo también, de atractivo turístico. Y es que hoy en día en Nueva York el turismo se ha convertido en un importante sector económico. Eso tampoco sin mencionar el interés que la industria y el sector inmobiliario verían en la revalorización en una zona determinada de Manhattan con nuevos desarrollos residenciales y hoteleros que se van a producir en breves años. Realmente The Low Line se encontraría dentro de una gran renovación llamada Essex Crossing, ¿no? A la que se va a ser sometida esta zona y que cuenta con bastantes solares vacíos, propiedad de la ciudad, y que van a ser objeto de desarrollos de todo tipo, ¿no? Desde residencial, comercial, oficinas, y lo que sin duda va a cambiar bastante el carácter de esta zona, ¿no? Ahí es donde vamos a entrar siempre en la discusión sobre la eliminación de las comunidades históricas de la ciudad, porque ya os decía antes que el origen de esta zona como lugar de asentamiento de inmigrantes de principios del siglo XX. El caso es que este mismo año han empezado las negociaciones con la MTA, que es la propietaria del espacio, y también con la ciudad para construir y gestionar el nuevo parque. Se espera alcanzar un acuerdo en 2017 y así poder empezar la campaña de búsqueda de financiación para la construcción del proyecto, que se estima que puede estar cercana a los 70 millones de dólares y con un mantenimiento anual de entre 2 y 4 millones de dólares. El objetivo es el que el parque fuese económicamente autosuficiente, también mediante su alquiler para la celebración de eventos semipúblicos o privados, ¿no? Esto es algo que ha traído ya críticas, ¿no?, por el excesivo uso privado que se está dando a algunos parques, según denuncian algunos sectores de la ciudad, ¿no? Ponen, por ejemplo, el caso del Bryant Park con el famoso Winter Village del Bank of America, que es esa gran pista de hielo que se coloca desde octubre a marzo y que, bueno, en cierto modo priva a la ciudad de ese espacio público durante bastantes meses al año.
Ahora mismo la fundación ya cuenta con importantes partners empresariales que veremos hasta qué punto se implican en la financiación del proyecto. Realmente 70 millones no parecen tanto dinero para estas grandes multinacionales tan fuertes como pueden ser Citibank o Time Warner Cable. Y finalmente los promotores o los impulsores del proyecto estiman que el parque de Lowline podría estar construido y abierto al público para su uso y disfrute en el año 2020. A día de hoy, en este mes de octubre y hasta marzo, permanece abierto en un almacén de Essex Street al que me dirijo ahora, una exposición, otra mini exposición llamada Lowline Lab, que es un espacio comunitario gratuito y que mostrará las innovadoras tecnologías de energía solar, experimentos relacionados con la horticultura, así como múltiples acontecimientos culturales. Según puedo saber, ahora mismo hay ahí colocada otra pequeña instalación mostrando el sistema y que espero visitar, ver y describiros lo que vaya a ver ahora. Me encuentro ahora dentro de este almacén de Essex Street, este antiguo almacén que perteneció al mercado de Essex Street, que hoy sigue funcionando, pero en el bloque de al lado esta parte se abandonó en los años 80, donde está montada el prototipo. Es una sala de aproximadamente unos 30 por 30 metros, más quizá unos 40 por 40 metros, y donde tienen montado pues el prototipo, en que vemos pues una serie de plantaciones vegetales, pues nos marcan las especies que están plantadas aquí, y encima vemos lo que es esa marquesina, la marquesina solar, ¿no?, donde vienen los focos de la luz transportada, por decirlo de algún modo, desde la superficie mediante los colectores solares a través de los tubos del sistema. Me resulta a veces difícil ver, un poco distinguir qué es la luz, realmente la luz solar traída desde arriba, desde la cubierta del edificio, y lo que son pues algunos focos que hay colocados para iluminar la sala. Pero delante de esa marquesina que está formada, esa marquesina que realmente sería el techo, ¿no?, del parque, una vez hecho, formado por hexágonos que van creando una forma ondulada de techo, que será uno de los recursos formales del proyecto. Por encima, me alejo un poco, si me voy al extremo de la sala, puedo ver el sistema, ¿no?, esos unos tubos transparentes por los que vemos la luz. No es que se vea como un rayo láser que baja, vemos que están iluminados y que hay cambios de dirección con unas cajas que entendemos que son los espejos y lentes que son la base del sistema. Lo que sí quizá atestigue que realmente sí que la iluminación es fruto de la luz solar proveniente de la cubierta y conducida aquí mediante el sistema, es que cuando te colocas bajo ese techo, ese prototipo, entre pues esta pequeña plantación que hay, sí que se nota variaciones en la luz. Hoy es un día, está un poco nublado, ha llovido por la noche, y por lo que he podido ver por la calle, desde el metro hasta aquí, hay esos típicos momentos en que las nubes cubren el sol, y esas variaciones parece que se están viendo aquí dentro del prototipo del jardín subterráneo. Entiendo también que otro factor importante, aparte de la luz necesaria para las plantas para realizar su fotosíntesis, la cuestión del riego también sería o será una cuestión importante, ¿no?, a la hora de llevar a cabo este proyecto. Aquí el ambiente, noto ningunas condiciones de humedad específicas, quizá el riego no sea la cuestión que ahora preocupa a los diseñadores que están tras el proyecto, ¿no? Es una cuestión, yo pienso que debe estar mucho más
controlada en el aspecto tecnológico, y es el tema de la iluminación el que realmente es la cuestión tecnológica importante para hacer este proyecto posible. Pues pasados unos minutos y hemos ya visitado esa mini exposición bastante interesante según con lo que os he contado que había dentro, y os dejaré en el Tumblr del podcast, os dejaré un vídeo de Vimeo donde se explica un poco el funcionamiento y los promotores y algunas figuras famosillas que apoyan el proyecto pues muestran su adhesión al mismo. Si entráis al Tumblr del podcast podréis verlo. Y por último, deciros dónde está esta mini exposición por si pasáis por aquí. Está en el 140 Essex Street, que es la perpendicular a Delancey, y podéis llegar en el metro en las líneas J, M o F en la parada de Essex Delancey Street, y está abierta los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, gratis y abierta al público, y recordad que hasta marzo de 2016. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya interesado esta idea que se está poniendo en marcha y que quizá en el futuro nos brinde la posibilidad de conocer un nuevo parque y sobre todo innovador en la ciudad. Y hasta aquí vamos a dejar el podcast de hoy. No sin antes, quiero dar las gracias a la Asociación Podcast y a sus socios por el premio que recibió o con el que fue galardonado ayer este podcast a Mejor Podcast en la categoría de Diario Personal dentro de los 6º premios de la Asociación Podcast que se dieron en la gala celebrada en Zaragoza dentro de las 10º jornadas de podcasting, JPod 15 en Zaragoza. Estoy muy contento por ese reconocimiento y bueno, me sirve para recomendaros que escuchéis muchos podcasts, sea cual sea vuestros gustos, la temática que más os motiva, porque seguramente en este medio vais a encontrar siempre algo que os interese, os aporte, y sobre todo con la cercanía entre quien lo hace y quien lo escucha que proporciona este medio, y que yo como también oyente de podcast valoro en gran medida. Y para terminar ya decir que el podcast está presente en las plataformas de iVoox, iTunes, Spreaker y las redes sociales como Facebook, Google Plus y nuestra web principal de Tumblr. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escuchar y un saludo.